Y vimos digeusia, ageusia, hipogeusia, anosmia, cacosmia, hiposmias, ¿no es cierto? Y también les hablé un poco de reflujos. Eh, Otra alteración que puede originarnos el esófago, no solamente la disfagia, que es el pasaje de alimentos dificultoso a través del esófago, también puede originarnos eh, la pirosis. La pirosis es el ardor que hay a nivel retroesternal al- a la devolución del contenido gastrointestinal hacia la boca. En otras palabras, se produce cuando hay un reflujo gástrico o entérico. Entonces les decía que el ardor que sufre el esófago o la región retroesternal a la devolución de los alimentos desde el estómago o desde los intestinos. Contenido que, vuelvo a insistir, proviene desde el ángulo de Treis para arriba. Es un dolor con sensación de hormigueo o quemazón, ¿no? Eso se llama pirosis, distinto al que produce la odinofagia, que es el dolor cuando pasan los alimentos desde la boca hacia el estómago. Ese dolor se produce por una irritabilidad o una ulceración de la mucosa esofágica como producto de cambios de pH asociados a procesos inflamatorios infecciosos originados por ese reflujo de sales biliares o sales gástricas o enzimas gástricas y que pueden originar ese proceso inflamatorio, ya sea por incompetencia de hiato, ya sea por estrechez pilórica o por retroperistaltismo gástrico o asociado a problemas de obstrucción, compresión y retroperistaltismo intestinal con o sin síndrome de mala absorción. A nivel del esófago, o el estómago o los intestinos, como les decía, se pueden producir reflujos. Los reflujos son la devolución del contenido esofágico hacia la boca. Cuando es esofágico, generalmente está asociado a alimentos recién ingeridos, masticados, mezclados, con saliva. Pueden tener bacterias, siempre y cuando exista un proceso inflamatorio en el esófago o producto de la proliferación de bacterias en esos alimentos cuando quedan mucho tiempo ahí, asociado a procesos inflamatorios previos como ulceraciones o divertículos, producto de estrechez baja, media, sobre todo, y que producen retroperistaltismo esofágico ante la incapacidad de poder pasar hacia el estómago, producto de compresiones, estrechez cicatrizal retráctil, cuerpos extraños enclavados, hipomotricidad esofágica, asociado a sobredistensión de sus paredes por destrucción de los plexos. O sea, presenta salivas, algunas veces y mucos, pero algunas veces puede tener sangre producto de procesos que lesionan. No puede tener piocitos si existe un proceso infeccioso bacteriano asociado. Entonces lo producen ese reflujo. No van precedidos por lo general de náuseas y de arcadas, son espontáneos. Y este tipo de problemas en el esófago, esa falta de alimentos, de pasaje de alimentos, perdón, hacia el estómago, hace que los alimentos ahí en el esófago se puedan fermentar o que puedan permitir la proliferación bacteriana. Y esa fermentación o proliferación bacteriana origina la formación de gases
y da una sensación de distensión retroesternal, aumento de la presión a nivel de la región del esófago. Y algunas veces nosotros eliminamos gases provenientes del esófago. Entonces, eso nos produce otra alteración, que son las llamadas dispepsias esofágicas, y que se acompañan de eructos o de gases que salen por la boca, pero que provienen del esófago. Otras veces, el problema obstructivo, como les dije antes del examen, está a nivel del píloro, por compresión, por tumoración, por atrofia, por retracción fibrótica de este, y no permite que los alimentos salgan del estómago hacia el duodeno, yeyuno o ilion. Y los alimentos se quedan en el estómago, se fermentan, se maceran y permiten la proliferación bacteriana. Otras veces hay aumento de presión en el estómago porque se le introdujo mucho alimento, sólidos o líquidos o semisólidos, y generaron sobredistensión. Y eso produce un efecto de retroperistaltismo. Otras veces existe una incompetencia de hiato, y al menor esfuerzo o menor cambio de posición, el paciente se le llena la boca de residuos del estómago. Residuos que son de tipo ácido por lo general, con alimentos macerados, mezclados con muco, con ácido, algunas veces con sangre cuando hay gastritis hemorrágicas o sangrantes o de úlceras. A veces fétido, tomando en cuenta el alimento que uno puede ingerir por el grado de proliferación bacteriana, sobre todo cuando hay Escherichia coli en el mismo espacio del estómago. Entonces también son retropulsión brusca de alimentos hacia la boca. Puede acompañarse de pirosis, siempre y cuando ese alimento esté asociado a ese efecto de inflamación del esófago por esofagitis crónica. Entonces eso no produce el reflujo gástrico. Y también cuando el estómago genera retención de residuos alimentarios ante la incapacidad para vaciarse hacia el duodeno, ya sea por efectos de motricidad, nervioso, hormonal, no importa, compresivo, inflamatorio. Los alimentos se pueden macerar, se pueden fermentar, van a formar gases, van a irritar la mucosa del esófago, van a generar vasodilatación y difusión de gases y líquidos hacia el estómago. Y los gérmenes bacterianos también van a formar gases. Y esos gases van a generar una sensación de distensión gástrica y sensación de llenura o pesadez del estómago, sobre todo después de las comidas. A eso se llama dispepsia gástrica. Eso sucede cuando no hay formación de gastrina, cuando no hay formación de ácido clorhídrico, cuando hay hipomotricidad. Y la devolución del contenido se denomina reflujo gástrico, ¿ya? Entonces, también ese efecto de retención de alimentos en el estómago nos produce esa formación de gases que se acompaña a eructos que ustedes conocen, como una manifestación de esa producción de gases y retención de residuos sólidos o semisólidos en el estómago.
En otras ocasiones les decía que los reflujos pueden ser intestinales, sobre todo procesos obstructivos, compresivos, que no permiten el pasaje de los alimentos hacia la parte distal del intestino. O cuando hay trastornos en la síntesis y absorción a nivel intestinal por síndrome de mala absorción, cuando no existen enzimas pancreáticas, biliares o intestinales que faciliten el proceso de formación de quimo y absorción de los nutrientes. Entonces estos alimentos se quedan en el intestino, duodeno, yeyuno, ilio, se fermentan, permiten la proliferación bacteriana, forman gases, distienden al intestino y producen esa pesadez intestinal con distensión abdominal y timpanismo a la percusión. Y ese intestino que está sobredistendido, lleno de gases, lleno de residuos, que está irritado, también puede provocar retroperistaltismo y generar la devolución del contenido hacia la boca. Un sabor más amargo, picante, como producto de la presencia de sales biliares o enzimas pancreáticas. Y también los gases pueden proceder de ese mismo lugar, producto de las mismas alteraciones. Falta de lipólisis, falta de proteólisis, hipoperistaltismo, sobredistensión abdominal, intestinal, asociado a hipomotricidad intestinal, falta de enzimas pancreáticas, biliares, intestinales, que permitan la formación del quimo y su absorción. Como producto de procesos irritativos que puedan generar las proteínas o las grasas, o algunas sustancias, como la leche, el queso, que permiten la fermentación y la proliferación bacteriana. Entonces producen gases, y esos gases salen por la boca. Entonces también producen eructos y producen distensión abdominal con timpanismo y sensación de llenura. Por eso es que se produce, se llama dispepsia intestinal. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Bien. En algunas veces nosotros tenemos las náuseas, que son esas ganas que ustedes tienen de vomitar, que no es más que un movimiento de subida y de bajada de las contracciones y relajación del músculo esofágico por retroperistaltismo. Entonces son movimientos de vaivén entre la boca y el estómago. Y ustedes tienen ganas de vomitar, pero no lo hacen. Pero sí se acompaña de náuseas, perdón, de visión borrosa muchas veces, de cialorrea, de mareos, de sudoración fría, de taquicardia, de hiperventilación. Cosas que también se producen en los vómitos o en las arcadas. Las náuseas, los vómitos y las arcadas se producen como producto de efectos de estímulos visuales, olfatorios, gustativos, auditivos, psicológicos, ¿ya? Inflamatorios, bacterianos, mecánicos, obstrucciones de la vía digestiva, alta o baja, y que nos pueden generar ese tipo de efectos. El efecto de estimulación simpática nos induce a taquicardia e hiperventilación.
nos induce a vasoconstricción periférica, a palidez y sudoración fría, como producto del efecto simpático o parasimpático. El efecto simpático nos lleva a vasoconstricción, palidez, taquicardia, hiperventilación. Y el efecto parasimpático nos relaja la musculatura de los músculos erectores del pelo, nos produce relajación de los músculos y aumento de la permeabilidad de los poros, asociado a que el efecto parasimpático genera éxtasis sanguíneo a nivel periférico. Y al mismo tiempo ese efecto de estimulación parasimpática origina el efecto de retroperistaltismo desde el ángulo de Trace para arriba. Entonces, y nosotros manifestamos con ese movimiento de subida y bajada o de vaivén entre el estómago y la boca, pero sin llegar al vómito y sin producir vómito ni arcadas. El diafragma se contrae demasiado rápido y eso favorece la elevación del contenido desde el ángulo de Trace hacia el estómago. Entonces de ahí que nosotros empezamos a tener náuseas. Las arcadas es el movimiento brusco que nosotros realizamos cuando vamos a querer vomitar y generamos un ruido, el famoso ¡uah! Las arcadas y el vómito tienen tres tiempos. Uno de inspiración brusca y profunda, otro de aumento de presión intratorácica asociado a esos movimientos de contracción rápida del diafragma y el retroperistaltismo que originan que el contenido desde el ángulo de Trace se vaya hacia el cuerpo y el fondo del estómago. Eso hace que aumente la presión intratorácica, que exista vasoconstricción y que no haya flujo sanguíneo suficiente para inyectar desde el corazón izquierdo. Y eso es lo que nos induce a generar mareo, visión borrosa o cefalea. Y el aumento en la presión intratorácica nos hace que la sangre refluya hacia las venas cavas y, por supuesto, hacia los yugulares. Y eso hace que nuestra cara se ponga cianótica, producto del reflujo de sangre desaturada, y aumenta la presión en las venas cerebrocraneales. Eso también nos induce a generar cefalea. Pero el tercer tiempo se caracteriza por una expiración brusca y ruidosa. Expiración brusca y ruidosa, con aire que sale en forma turbulenta a través de la boca, que proviene desde el estómago y, por supuesto, principalmente desde los pulmones. Pero es una expiración. Y nosotros hacemos el famoso ¡guau! Y la boca lo único que se nos puede llenar es de saliva. Nada más. Y que nos duele la cabeza por el aumento de la presión intracraneal, asociado a la mala perfusión. Ese ¡guau! Que sale no es más que la salida del aire. Y no sale contenido porque el cardias no se abre. Y si el cardias no se abre, el contenido se va a quedar en el estómago. Y eso no permite que el contenido salga hacia el exterior. Eso no permite que aparezca vómito. De ahí que cuando se cumplen los tres tiempos de inspiración brusca y profunda, asociados a respiraciones intermitentes, contracciones del diafragma, aumento de presión intratorácica, y el tercer tiempo, que consiste en aumento de presión intraabdominal, que aumenta la presión del estómago sobre el estómago y que obliga al cardias a abrirse
hace que el contenido que está en el cuerpo, en el fondo del estómago, salga hacia la boca, eliminándonos residuos sólidos, semisólidos o líquidos, dependiendo qué hubiera ingerido el paciente o qué tuviera en su cámara gástrica o intestinal. Con sabor amargo, picante, agridulce, con olor fétido, con sangre o sin sangre, con bastante muco, con saliva. Todo va a depender de dónde provenga el contenido, si proviene del estómago o proviene de los intestinos. Entonces, de ahí que tenemos los distintos tipos de trastornos que nos producen la vía digestiva alta. Todos los signos y síntomas que nosotros podemos ver asociados a procesos inflamatorios altos o bajos del aparato intestinal. Y cuando el vómito es acompañado de sangre o de sangre roja, rutilante y espumosa, se denomina hematemesis, porque es sangre que proviene desde la vía digestiva alta. No es hemoptisis, que proviene de la vía respiratoria. La hematemesis siempre va acompañada de náuseas, arcadas o vómito. La hemoptisis va acompañada de tos, algo que tienen que recordar siempre. Bien, entonces seguiremos. Vamos a hablar de vómitos en forma exclusiva. Ya les hice la definición de vómitos, sus tiempos y las causas por las que se producen, los estímulos que los llevan a generar. Pero los vómitos podemos dividirlos en dos grandes grupos. En vómitos centrales, que están asociados a lesión del centro o irritabilidad del centro del vómito, que está entre el bulbo y la protuberancia, o la zona de gatillo del vómito, que está a nivel de la primera vértebra cervical. Ahí está la zona de gatillo del vómito. Los vómitos centrales pueden ser de tres tipos: mecánicos o cerebrales propiamente dicho, porque su efecto se generó y se produjo netamente en el encéfalo. Las lesiones se produjeron en el encéfalo. Los cambios se produjeron en el encéfalo, en esa zona bulboprotuberancial, vecina al centro del vago, vecina al centro respiratorio, vecina al centro de la tos, vecino al centro del cardíaco. Asociado al efecto motor. Los vómitos centrales pueden ser de tres tipos, decía: mecánicos o cerebrales, que son los que se producen, por ejemplo, cuando existen traumatismos encefalocraneanos, sobre todo lesiones, fracturas o edemas de base de cráneo, cuando existen hemorragias a ese nivel, por la lesión vascular, cuando existen tumores que vayan y compriman al centro del vago y al centro del vómito y lo hiperestimulen. Cuando existan problemas de isquemia cerebral, asociados a veces isquémicos, por ejemplo, que nos induzca a producir vómitos bruscos. Cuando exista necrosis de tejido cerebral por procesos inflamatorios o por hipoxias bruscas e intensas. Entonces nosotros vamos a vomitar en forma brusca.
Y ese vómito brusco también se denomina vómito en tiro de escopeta por la brusquedad y la característica explosiva que tiene. Un cuadro de irritabilidad meningea nos puede generar ese efecto. Son vómitos que no, por lo general no van acompañados de náuseas arcadas, sino que se producen en forma intempestiva. Esos son los vómitos cerebrales o mecánicos. Por ejemplo, un aumento brusco de presión arterial que induzca a mala irrigación y isquemia a nivel del encéfalo, del centro del vago, e irritabilidad de meninges. Automáticamente se produce un efecto de serotonina que nos lleva a generar ese efecto como neurotransmisor para desencadenar el efecto para estimulación parasimpática, que hace que los intestinos se contraigan en forma brusca y eleven todo el contenido hacia el exterior. Tenemos los vómitos de tipo psicológicos. Los vómitos de tipo psicológicos están asociados a problemas netamente de cambio de conciencia, de la habilidad emocional en personas que tienen hipersensibilidad de este tipo. Personas impresionables que se ponen a pensar en lo que no deben y terminan vomitando por hiperexcitabilidad nerviosa. También puede generarse un efecto de tipo reflejo que están dentro de los psicológicos. Entonces les decía que los vómitos reflejos psicológicos están también asociados a otro tipo de problemas, como producto, por ejemplo, de hiperexcitabilidad continua, crónica y prolongada del centro del vómito. Por ejemplo, ¿qué nos puede generar este tipo de problema? Una sífilis tardía que nos origine trastorno nervioso, que nos origine efectos de desmielinización y que estimule esa vía parasimpática de retroalimentación y que por tanto estimule el centro del vómito. Una siringomiela que también genera desmielinización masiva y que nos afecta al encéfalo. Una gastritis crónica que produzca hiperexcitabilidad continua del centro del vómito por proceso inflamatorio periférico, pero está estimulando en forma continua, entonces genera un acostumbramiento de ese centro que a cualquier cosa empieza a vomitar el paciente. Esto sí pueden ir acompañados en algunas ocasiones de náuseas o arcadas. Y también tenemos como un tercer grupo de vómitos centrales los vómitos humorales. Los vómitos humorales son vómitos que se originan por estímulos de cambio de pH de la sangre que llega al encéfalo, por trastorno en la osmolaridad plasmática de esa sangre que llega al encéfalo, producto de sustancias tóxicas que pudieran llegar al encéfalo y estimular al centro del vómito, como por ejemplo un síndrome urémico donde hay exagerada cantidad de amoníaco, una pancreatitis donde hay exagerada cantidad de tripsina que produce efecto proteolítico a nivel del encéfalo y a nivel de la vía nerviosa general. Una
una insuficiencia hepática, donde no hay producción de enzimas necesarias para la degradación del amoníaco, por ejemplo. O donde se forma etionina, que tiene el mismo efecto de desmielinización e irritabilidad neurológica. La hiperosmolaridad plasmática, asociada a trastornos de exceso de sodio o exceso de glucosa, las hipoxias cerebrales, asociados a hipoxemias periféricas bruscas e intensas. Entonces, la falta de oxígeno o el exceso de dióxido de carbono nos inducen a lesiones e irritabilidad nerviosa. Porque si bien nos originan vasoconstricción periférica, nos originan vasodilatación central. Entonces, esas sustancias nos pueden inducir, o ese elemento, esos cambios, nos pueden generar esta aparición de irritabilidad brusca del centro del vómito y generarnos esos vómitos centrales. Son vómitos que muchas veces no tienen nada que ver con la hora de ingesta de alimentos, con el tipo de alimentos que pudieran haber ingerido, ni, entonces aparece en cualquier rato, así en forma brusca. Pueden contener alimentos, pueden tener líquido, pueden tener mucus, pueden tener sangre, dependiendo qué otro tipo de alteraciones pudiera tener el paciente. Pueden tener olor o no tener olor. Entonces, de acá que vienen los vómitos centrales. Los vómitos mecánicos o nerviosos, los vómitos reflejos o psicológicos y los vómitos humorales. Esos son los tres tipos de vómitos centrales. Y los vómitos periféricos, también que se llaman reflejos periféricos, están asociados a otro tipo de problemas. De ahí que los vómitos periféricos pueden denominarse de origen gástrico y extragástricos. Los vómitos gástricos significa que el contenido proviene netamente del estómago. Los extragástricos significa que el contenido proviene de la vía digestiva, pero no del estómago. Entonces, puede ser un contenido del esófago, puede ser un contenido del intestino, ¿ya? O puede ser un efecto de trastorno de páncreas o de hígado. Cuando están asociados a trastornos hepáticos y pancreáticos, se denominan vómitos paradigestivos, porque el estímulo no está en la vía digestiva. Los vómitos digestivos, el estímulo está en la vía digestiva, pero no en el estómago, ¿ya? En los vómitos gástricos, el estímulo proviene del estómago. Por ejemplo, ustedes se toman 3 litros de agua sin soltar, y eso va a generar una sobredistensión de la cámara gástrica. O se van a un churrasco y comen y comen y comen hasta que la comida la tienen en la boca. Entonces eso genera una sobredistensión del estómago y produce un retroperistaltismo. Esos son vómitos gástricos. O son pacientes que no tienen motricidad gástrica adecuada y van generando sobredistensión, y de un momento a otro generan un retroperistaltismo. O son pacientes que produjeron mucha cantidad de gases en el estómago por proliferación bacteriana o por fermentación, y que aumentaron esa presión, generaron retroperistaltismo y abrieron el cardio y eliminaron el contenido hacia el exterior.
O son pacientes que tienen estrechez pilórica o atresia pilórica u obstrucción pilórica y el contenido no puede pasar hacia duodeno. O que tiene compresiones externas por tumoraciones pancreáticas o de otro tipo. Como por ejemplo el embarazo comprime el estómago, comprime los intestinos y no permite que se vacíe. Y cuando las mujeres embarazadas comen mucho, fácilmente el estómago se les distiende y el contenido tiende a irse hacia afuera. O los niños, cuando están recién nacidos, tienen la costumbre de tomar demasiada leche. No miden su capacidad, no miden el volumen porque no tienen esos sensores desarrollados a nivel neurológico. Y de un momento a otro, ¡blac!, se les vuelve todo y les generan los famosos reflujos de los niños pequeñitos. ¿Ya? Otras veces son procesos inflamatorios asociados a proliferación de histamina, actividad de prostaglandinas, cambios de pH, espasmos pilóricos, que producen ese efecto de retroperistaltismo. Y el contenido se vuelve desde el estómago. Entonces, esos son los vómitos gástricos. Los vómitos digestivos, entonces el estímulo va a estar en cualquier parte del aparato digestivo, desde la boca hasta el ano. Ya que un simple estímulo de la lengua o del paladar puede generarles ese retroperistaltismo y originar vómitos. O un tacto rectal puede generar el retroperistaltismo y hacer que el contenido vuelva hacia el estómago, desde el ángulo de Trey, por supuesto, no desde más abajo. O una inflamación intestinal, un cólico intestinal, un espasmo intestinal puede generar retroperistaltismo y devolver el contenido hacia el estómago y hacia el exterior. Una disquinesia hepatobiliar por contracciones anormales de la vesícula puede generar retroperistaltismo asociado a espasmo intestinal. La mala absorción de las grasas produce inflamación del intestino, sobredistensión, acúmulo de gases y retroperistaltismo. La mala liberación de enzimas pancreáticas nos ayuda a que tengamos una mala formación de quimo, en que esos alimentos, esas proteínas vayan y generen un proceso irritativo en el estómago y liberen histamina y estimulan el efecto parasimpático asociado a la acetilcolina y nos pueden generar cólicos intestinales o vómitos intestinales. Entonces, ¿de ahí que vienen los efectos? La compresión, la obstrucción, la invaginación del intestino produce retroperistaltismo. La mala formación de liberación de enzimas intestinales produce retroperistaltismo y nos lleva a producir vómitos. Pero son vómitos extragástricos, porque el estímulo no está en el estómago, sino en cualquier parte de la vía digestiva o de las glándulas paradigestivas. ¿Ya? Y tenemos los vómitos netamente extradigestivos, que son aquellos vómitos donde el estímulo no proviene de ninguna parte del aparato digestivo, ni alto, ni bajo, ni intermedio. Los estímulos provienen de otro tipo de estructuras, como tejido muscular, como aparato urinario, como aparato ginecológico. Esos son los que se llaman vómitos netamente reflejos. ¿Por qué un reflejo simpático-parasimpático? El que nos induce a generar esta acción. Como por ejemplo el miedo, los efectos auditivos,
los efectos olfatorios. Aunque los efectos olfatorios están asociados a los efectos gustativos y no pueden producir este tipo de efectos. Pero los vómitos reflejos son vómitos extradigestivos. Por ejemplo, ustedes les van a pinchar el dedo, por ejemplo, para hacerle una prueba de glucosa. Y ustedes tienen miedo a la aguja o al pinchazo y se ponen pálidos, fríos, sudorosos y empiezan a vomitar. Es un vómito reflejo. O ustedes están con un martillo en su casa poniendo un clavo y en vez de darle al clavo le dan a su dedo y el golpe fue demasiado fuerte que desencadenó el efecto parasimpático y les produjo vómitos. Es un vómito de tipo reflejo. O ustedes sufrieron un cólico renal o una infección urinaria y el efecto del dolor o el efecto de la sepsis le genera el efecto de estimulación del vómito de tipo reflejo. O las mujeres, cuando se embarazan, algunas veces el embarazo se le queda en las trompas y generan vasos tubáricos o ectópicos. Y eso provoca dolor. Y el dolor es tan intenso, sobre todo cuando esa trompa se rompe o cuando la sangre escapa hacia cavidad peritoneal y estimula las terminaciones nerviosas a nivel del peritoneo parietal, nos produce vómitos de tipo reflejo. Entonces, o cuando tenemos una irritación de la pleura, o cuando tenemos una irritación del pericardio que nos genera vómitos asociados a efectos de estimulación nerviosa parasimpática y simpática del aparato respiratorio o el aparato o del tejido cardíaco. Pero son las pleuras, son el pericardio, las que generan ese efecto de estimulación refleja del efecto del vómito, asociado muchas veces a ese efecto de hipoventilación o efecto de asistolia que nos induce a una hipoxia cerebral. Ya les decía que los vómitos pueden ser de tipo alimentario, biliar, sanguinolentos, con alimentos íntegros, macerados, digeridos, picantes, amargos, ácidos, dependiendo de dónde vengan, el tiempo de ingesta de los alimentos, el tiempo de maceración, pueden ser fétidos, producto de la proliferación de bacterias, la generación de proceso inflamatorio, la producción de óxido nítrico o la producción de Escherichia coli en algunas ocasiones, de que también los vómitos pueden tener fetidez. Y cuando la Escherichia coli del intestino grueso coloniza todo el intestino, todo el aparato digestivo, hasta el estómago, el esófago. Los vómitos pueden ser de tipo fecaloideo, fétidos a heces fecales, producto de la Escherichia coli que está generando ese proceso inflamatorio, infeccioso. Otras veces los vómitos pueden ser como concho de café, de ahí que se llaman vómitos porráceos. Estos vómitos porráceos son propios de procesos de pancreatitis necrotizante o hemorrágica que produce destrucción de tejidos y esa destrucción de tejidos produce hemólisis y restos celulares y aparecen como esa sangre oscura, negruzca. Que se denominan vómitos porráceos y son patognomónicos de pancreatitis hemorrágica o necrotizante.
Los vómitos pueden ser agudos, si aparecen de un momento para otro, o los vómitos pueden ser crónicos y duran bastante tiempo. Los vómitos de la embarazada, por lo general, son psicológicos, porque las mujeres embarazadas muchas veces tienen demasiada ansiedad. Por ocultar su embarazo, o tienen miedo de comunicar su embarazo, o tienen mucha ansiedad para hacer saber que están embarazadas. Y eso produce ese efecto del vómito psicológico. Los vómitos pueden ser mucosos cuando el contenido proviene del estómago o existe una hipersecreción gástrica asociada a gastritis o úlceras. O pueden ser hemorrágicos cuando están asociados a lesiones de la mucosa gástrica duodenal. Entonces llaman ustedes hematemesis. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no hay Doctor, bueno, preguntas, sí, dígame. mencionaba que del vómito central se dividía en tres tipos: mecánico, cerebral, vómito de reflejo Mecánicos, y... perdón, mecánico o cerebral. Ah, ok. Oh, Psicológico o reflejo central. ya. Y el humoral. ¿Ya? Ya. Gracias. No hay por qué. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes. Entonces, con esto termina la clase teórica de hoy día. La próxima clase, en teoría, la vamos a tener pues ya en abril. La próxima semana no hay clase. Y vamos a ver vómitos y diarreas, ¿ya? Perdón, diarreas. Diarreas e hilio vamos a ver la próxima clase. O perdón, diarrea y constipación. Eso es lo que vamos a ver, ¿ya?